por lo tanto no era periodista, por lo tanto no tenía derecho a la libertad de expresión. Pero la juez, ¿qué creen que resolvió? Que yo era abogada, que yo no tenía derecho a la libertad de expresión y que me condenaba que le pidiera perdón a Clisuar, y que el senador había aprobado con su dicho en su confesional que él no dijo nada. Por eso soy autodefensa. Estamos en amparo. Estas historias de terror que hacen perder el miedo. Entonces se van juntando con gente loquita como con San Juana Martínez. Porque es muy difícil encontrar mujeres como esta, que ahorita nos platiquen más de lo que hay. Si uno dice, no vayas a ir porque hay una bomba y te van a secuestrar y te van a matar y te van a hacer, ahí va, con la cámara. Lo que acaba de hacer el trabajo con las autodefensas de Michoacán, metida en la cárcel, junta con la abogada de las autodefensas, sale, cuando el director de la cárcel se dio cuenta que estaba San Juana dentro de la cárcel en Michoacán, que se había tomado foto a todos, entrevistas y todo. No, es bárbara. Y bueno, yo me siento muy honrada también de decir hoy con todas sus letras, yo no tengo miedo. Tuve mucho. ¿A quién? A los violadores. Hoy no les tengo miedo ni a los violadores, ni a la tuta, ni a nadie, porque mi vida me pertenece a mí y yo no voy a permitir dársela a alguien, entregársela en rencor, en odio y en miedo para que me consuma. Entonces, el libro de San Juana me ha ayudado tanto, porque además ya me ahorro muchos relatos horrendos. Ya cuando me dicen, ay, ¿a ti qué te pasó? Ay, compré el libro de San Juana. Protagonistas de mi libro, extraordinarias, con una capacidad increíble de emociones, de amar, porque todo esto, Thalía les cuenta su vida más o menos pública, pero ella tiene una vida maravillosa, rodeada de amor, con sus hijos, con sus amigas, que la queremos muchísimo, ¿verdad? Y con sus perras, que son hermosas también, todas. Y por supuesto, pues pensando en que siempre la vida nos da una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta y una quinta, y las que sean necesarias. Es decir, lo que el libro pretende mostrar, además de estos abusos de poder exacerbados, generalmente utilizados para manipular la justicia, todos los protagonistas políticos poderosos de este libro han manipulado la justicia a su favor para dañar a sus parejas e incluso a sus hijos. Por eso es tan importante exhibirlos. ¿Qué pasa? Que el primer inconveniente fue que mucha gente me decía, es que eso es de la vida privada. Y entonces el argumento de las mujeres que defendemos a las mujeres, es decir, las feministas, no feministas, feministas, que nos defendemos entre nosotros ante este embate del machismo en el poder, pues es que los peores abusos suceden puertas adentro. Los peores abusos y daños contra la mujer suceden en el hogar. Y cuando suceden, ya está legitimado contarlos. Eso no pertenece al ámbito personal o íntimo, y menos si se trata de hombres públicos. Y luego, en el caso de Thalía, pues era excepcionalmente interesante, porque este hombre que empezó en las redes sociales a nivel internacional con Andrés Manuel López Obrador, terminó de panista, y peor aún, de panista nazi. Thalía se casa enamorada, y esto hay que decirlo, no lo dijiste, porque él le da otra apariencia y otra imagen. Es como el adorado príncipe azul, maravilloso, encantador, le llenaba su casa de rosas, de regalos, de atenciones, de detalles, era espléndido y muy cariñoso. Todo eso cambió, ya que estaba casada, pero todos aparecen así. Después son unos camaleones que se convierten en auténticos monstruos, como me dijo Maud Bersini, la ex de Arturo Montiel. Dijo, para mí era un príncipe y se convirtió en un monstruo. Hay que aclarar que yo no trato a las mujeres de mi libro como víctimas, porque todas pues hemos decidido la vida que hemos querido, ¿no? Y estas mujeres también lo hicieron, se equivocaron, cometimos un error, muchas mujeres hemos cometido un error. Y por eso es importante recapitular. ¿Qué pasa? Estas historias pueden ayudar a muchas de las mujeres
este lugar en este momento, aquí, a muchas mujeres mexicanas, porque muestran los casos sin cortapisas, sin censura, cuentan todo. Por ejemplo, Maritza Díaz cuenta cómo es la gaviota, ¿cómo se llama? Angélica, ¿no? Angélica Rivera. Es que yo la conozco como la gaviota y el gavioto. Bueno, la gaviota y el gavioto, el caso es que la gaviota no quiere al hijo legítimo de Enrique Peña Nieto, que es el hijo de Maritza. Con Maritza estuvo 9 años y casado con Mónica Bertellini, que él no sabía de qué murió, al menos así lo dijo con Jorge Ramos, ¿no? Eso que, ¿de qué murió su esposa? Lo pueden ver en YouTube, está ahí la entrevista. ¿De qué murió? Esther Torres. Se queda el Jorge Ramos, bueno, ¿qué es eso? Sí, Esther Torres. Entonces, ahí cuentan cómo corre esta versión de que Enrique Peña Nieto realmente tuvo algo que ver con la muerte de su esposa. Hay una versión que circuló en los correos electrónicos. Ahora se dan cuenta porque mi libro no está en muchos sitios, ¿verdad? ¡Ay, qué mala onda! Si no me estamos contando la verdad. Y de todos modos, cuando salió el libro, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho porque le hicieron un cerco mediático primero a San Juan Obrento. ¿Qué? Cerco mediático. Ah, sí. Como si el libro no existiera, porque pues sí, efectivamente estamos en el sexenio de la Gaviota, y este libro quizá debía salir después del sexenio. Pero poco a poco se abrieron las puertas y tuvo muchas entrevistas y todo, y el libro ahí va, y ahí va, y se ha vendido bien, ¿eh? Ayer Sonora ya se acabó varias veces. Sí, claro. Es que ahora soy yo de Sonora, vuelta 8 días, y entonces allá todos ya vayan por el libro. Por eso quedan 2 en Office Depot, quedan 2 en el aeropuerto. Entonces ya sé a dónde mandarlos. Pero efectivamente, esto que dice San Juan a mí me sorprendió mucho, a mí misma cuando leí el libro, por cierto en el aeropuerto de Monterrey, que te animaras a contar lo que contabas de Peña Nieto como empieza el libro. O sea, la primera página dije, ahí está San Juana, de plano. Pues lo extraordinario es que las mujeres decidieran contar su historia. En este caso, pues Maritza, 9 años con Enrique Peña Nieto, casado con Mónica y luego casado con la gaviota. O sea, continuó con ella después de estar casado con la gaviota. O sea que ya saben ustedes esto de Televisa. Y ahí están los fundamentos para señalar en esa historia cómo es Televisa quien hace toda una operación de Estado para llevar a Enrique Peña Nieto aquí, a Los Pinos, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo va contando, pues, que el problema es la discriminación contra su hijo, un hijo legítimo, un hijo que lleva los apellidos de Enrique Peña Nieto, pero que la gaviota no permite que esté en el seno de la familia. Mucha gente le dice en Twitter, mejor que no lo permita, ¿verdad? Porque ¿lo ponen a modelar? Pues sí. A lo mejor salen no la modelan. Los vicios que hay en esa familia, que se cuentan muchas cosas, ¿no? Y ahí yo tuve acceso a unas grabaciones entre Enrique Peña Nieto y Maritza Díaz, que son muy interesantes y que dejan ver cómo Televisa armó esta operación que les decía, que ya se había dicho, pero es importante ofrecer pruebas, ofrecer testimonios que lo sustenten este tipo de versiones. La historia de Maritza es súper interesante porque se trata de Enrique Peña Nieto. Yo ya llegó un momento después de que la entrevistara a Enrique y que hablábamos van a meter al bote por decir eso. Ya ves cómo lo fue al doctor Mireles. Enrique. Se enojaba. El caso es que hablamos varias veces y evidentemente pues había que contar todo cómo había pasado. Y lo más interesante es cómo Enrique Peña Nieto manipuló la justicia para bajarle la pensión a su exmujer de 200,000 pesos a 40,000. Y el juez dijo que no había problema, porque pues es Enrique Peña Nieto. Y también manipuló para que el niño no tuviera escolta del Estado Mayor Presidencial. Pero al ser hijo del inquilino de Los Pinos tendría que tener escolta del Estado Mayor Presidencial, porque el niño obviamente está en un plano de inseguridad. Bueno, no se logró.
del Estado de México. Dios mío. De Erubiel, o sea, dices que es raro que le mande escolta de Erubiel. Cuando ella le dice, tenemos que hablar sobre nuestro hijo, él le dice, háblalo con Videgaray. Fíjate, o sea, es que tal la gente arreglando los asuntos personales y del hijo legítimo del presidente. Entonces es muy interesante ver cómo se desarrolla esta historia, cómo va cambiando cuando la gaviota descubre que sostiene una relación extramarital con Maritza, que todavía la sostiene, pues ya se pueden imaginar. No les cuento más porque así es como empieza el libro y les va a interesar mucho. Y al pasar al caso de Thalía, a mí me sorprendió mucho la fortaleza, la entereza de Thalía de sobrevivir a lo que es una violación tumultuaria. Es decir, un día ella llega a su casa y en lugar de la imagen de la Virgen de Guadalupe en su habitación, una imagen que te había regalado tu abuelo, tengo entendido, tu abuelita, pues llega y en lugar de esa imagen está una fotografía de Hitler. Se la regalaron de su cumpleaños. Fíjate. Y la puso en la recámara. Una fotografía de Hitler. Entonces Thalía le pregunta, ella le dice, no es que soy nazi. Obviamente Thalía no se casa con él sabiendo que es nazi, eso aparece después. Soy nazi y ya toda la parafernalia nazi, que es así como surrealista, como que no lo podemos creer que hoy en día todavía existan nazis en este país, ¿no? Pero sí que hay. Y él estimuló, reactivó las células nazis del panismo, esos morenazis, como les dicen en Jalisco, ¿no? Que salieron hace poco, pues han de ser de las mismas células, ¿no? Sí, ellos tienen que ver con él y además ahorita está tratando de reactivar las células nazis en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Por los que te fueron a sabotear o boicotear una feria de libro en Azcapotzalco, claro, son los de la célula nazi que está haciendo en la Facultad de Derecho. Obviamente no a toda la Facultad de Derecho, bendito sea Dios. Ahí traen como 5 cuates haciendo relajo. Bueno, es que los nazis no es así que se les ve aquí las vásticas. No, las ceremonias son secretas. Y no se les nota que son nazis, o sea, como a los legionarios o a los Opus Dei, ¿no? O sea, no es que tengan nada contra ellos, pero no se les nota. Y el caso es que a estos chicos de la UNAM tampoco, aparentemente son estudiantes, pero pues se trata de estas células que están reactivándose porque el violador, después de estar 2 años preso, pues salió gracias a sus influencias con Gil Suárez. El violador formaba parte del círculo más cercano a Felipe Calderón. Es decir, fue el organizador y el precursor del calderonato de lo que hoy llamamos Las Vegas de México. Es decir, de abrir todos esos decenas de casinos a lo largo y ancho del país. Entonces, detrás de cada historia hay una trama de corrupción. No sabemos por qué, pero siempre terminamos hablando de corrupción en estos temas porque el poder se vincula con la corrupción, el poder político y a veces con el narcotráfico. Estamos en este momento pasando un proceso importante en Guerrero con ese narcoestado gobernado por Ángel Aguirre, digámoslo, pues es una de las tribus del PRD, de los chuchos, y estamos viendo la descomposición del sistema que en este caso han pactado el PRI y el PRD de los chuchos en Guerrero para hacerse nuevamente con el poder. Entonces, dicho esto, lo que sí me parece importante es que Thalía les cuente cómo después de todo esto lograste recuperarte, porque después de haber sufrido ese crimen tan terrible, imagínense ustedes, están en su casa tranquilamente y su esposo, a ustedes mujeres, su esposo llega y les dice, quiero que te pongas la bata que te regalé, porque van a venir mis amigos y quiero que los atiendas. Imagínense lo que puede sentir una mujer, cómo poder recuperarse de esas horas de angustia, de dolor, de sufrimiento y renacer como el ave fénix, como tú lo has hecho, Thalía. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la técnica para lograrlo? Porque muchas mujeres, como tú bien dijiste, en México han sufrido una violación, aunque las violaciones solamente un 4% se denuncian. El resto, las mujeres prefieren no hacerlo, porque en México es muy difícil encarcelar a un violador. Pues bien, Thalía lo logró. Y yo creo que por eso merece todo nuestro respeto y nuestra admiración.
efectivamente de corrupción, de falta de valores, se sufren tragedias espantosas, es como vivir drogado, vive uno una pesadilla como vivir adentro de la película del exorcista, y cuando logras salir lo único que quieres es paz. Entonces, a mí mucha gente me pregunta esto que me está preguntando San Juana, y pues yo, ya que dijo San Juana de la Virgen de Guadalupe, yo sí les voy a decir que ni en los peores momentos de mi vida, que he tenido varios, ni durante la violación, ni en ningún momento de mi vida me he sentido como que Dios me ha abandonado, nunca. O sea, todavía ahí en medio de la violación mi pensamiento era: ¿para dónde le corremos, Señor? O sea, yo comencé que estaba ahí conmigo, porque ahí estaba. ¿Para dónde le corremos? ¿Para dónde le corremos? Y como tengo dos maravillosos hijos, que no son hijos de este idiota, por supuesto, como tengo dos maravillosos hijos que estaban amenazadísimos de muerte, yo no me podía dar el lujo de sentarme a llorar o de acostarme a llorar. Si yo no me levantaba todos los días temprano a dedicarle 12 horas a esa bronca, a tocar una puerta, la otra y la otra, me mataban un hijo. De todos modos tomé la decisión de no denunciar. A nadie le dije, ni a mis hijos, nomás corríamos, tuve que mandar uno escondido a Estados Unidos, otro lo dejé escondido aquí en México, yo me fui a esconder a Pénjamo, Guanajuato, no teníamos una toalla, no teníamos una cobija, no teníamos nada. Mis hijos, uno ya estaba en la universidad, otro estaba por entrar, y me dice: mamá, voy a entrar, no sé cómo le vamos a hacer porque nos va a matar. Pero nadie entendía por qué. Me decían: pero mamá, pues defiéndete, tú eres una mujer aguerrida, eres abogada. No, es una sensación, porque además a donde fuera me encontraban. Por aquí anda uno de estos idiotas, ¿no? Siempre saben dónde estoy, más como aviso por Twitter. Entonces, nomás que ya me vale. Pero me encontraban y me ponían recaditos de: estamos aquí afuera, tu cuerpo nos pertenece, perra, zorra, puta, todo eso está en el expediente San Juana López. Está en el expediente con correos de él, no crean que con dichos míos, con certificados de la Policía Cibernética donde se dice que ese correo de dónde viene, de su BlackBerry, de su todo. En donde yo estuviera, si yo iba a pedir un trabajo, si yo iba a cualquier lado, me encontraban y estaban afuera amenazándome con volverme a violar. Y yo calladita, firmé papeles. A mí me quitaron mi casa en una carretera, con pistola, con un notario, uno de los abogados de los casinos diciendo: firma, Talía, firma, está incontrolable. Yo decía: pero es mi casa, luego te haces otra firma. Inundó de correos pornográficos el Senado de la República, inundó ahí en las redes sociales, que por ahí me dicen los que no me quieren, la pornoabogada, y ponen burrada y media, que me ponen unos cuerpazos que ya quisiera yo. A lo mejor un día de estos ya me voy a quitar mi amiga y ya me ponen de pelirroja, me ponen de un modo, me ponen del otro. Eso me hirió mucho en su momento, les diría yo, que más que la violación. El día que empezó lo de las fotos pornográficas, yo ya lo tenía preso. Era octubre del 2011. Era el día que le entregaban la medalla Belisario Domínguez al ingeniero Cárdenas en el Senado, y ahí vamos con la de Michoacán, ¿no? Mi hermana era senadora, y como mi hermana era senadora, de repente a todos los correos de los senadores estaba el ingeniero Cárdenas hablando, y yo en el público, y yo vi a mi hermana senadora con su tablet, y así, y le puse un mensaje, y le dije: pórtate bien, oye, pareces de la escuelita Ruiz de Pinedo, pues está hablando el ingeniero Cárdenas. Me dijo: no sabes lo que está pasando. Salimos al patio, me ve Leonel Godoy, que era el gobernador de Michoacán, y me dice: ¿cómo te ayudo? Le digo: ¿en qué? Mira, y me enseña una foto pornográfica, supuestamente mía, donde decía que se ofrecía sexo duro en la oficina de mi hermana, la senadora Selene Lucía Vázquez Alatorre, que nos podían encontrar en tales teléfonos o celulares que habíamos cambiado 20 veces. Me hablaban y me decían: te ves muy caliente, ¿cuánto cobras? O sea, era eso. El día que mi hijo, que entra a la universidad y en su primera clase de introducción al estudio del derecho se para a la media clase: profesor, ¿me permite? Necesito hablar con mis compañeros. Compañeros, todo lo que están recibiendo en sus Facebook, todos de mi madre sufrió una violación, por favor no hagan caso, nos persiguen un violador. Habían hackeado todos los Facebook de mis hijos, les llegó a todos los senadores, a todos los diputados, a mis padres, a mis primos, a mis compañeros de la universidad, a todo el mundo. Eso me lastimó mucho. Eso es algo que sentía yo que ahora sí me iba a destruir. Pero no me podía destruir porque me mataban un hijo. A mí me decían mis amigas: es que si tú, porque además a uno les tocaba que están allá afuera los violadores, que llaman a la policía, que no sé qué, la cosa así, la persecución horrenda. Y me decían: no sé, Talía, es que si yo viviera lo que tú estás viviendo, de plano, o sea, yo estaría llorando en una cama, me hubiera suicidado. Y les digo: no, es que a mí me matan a los chavos, no puedo. Pero además el amor a Dios, el amor a la
maravillosa familia, mis padres que viven los dos, mis hermanas extraordinarias, esa tribu a la que pertenezco, bendito sea Dios, esa familia nuclear tan fuerte, que todos conmigo. Mis papás se enteraron que a mí me habían violado cuando metimos a la cárcel ese día. O sea, toda la violación previa se la logramos ocultar, pero cuando me metieron en la cárcel salieron todos los periódicos y yo me volví la violada más famosa de México. Y eso no ha sido fácil para mis hijos varones. Tengo dos, los dos son varones, y me violaron unos tipos que pues no son su papá. Y aunque hubieran sido. Y un día una diputada tonta del PAN, Aurora, ¿cómo se llama? Me dijo en la Cámara de Diputados: mire, señora Talía, cuando estábamos con el escándalo de los casinos, mire, señora Talía, porque yo hago la denuncia de Gil Suárez, se hace una comisión bicameral para ver el asunto de los casinos. O sea, se armó la de Dios es Cristo porque yo tenía muchas pruebas. Yo denunciaba los casinos, yo no tengo casinos, ni condiera, lo dedicaría a las autodefensas. Pero no, tengo que hacer las cosas, pero bueno. Total, me dice una diputada para que vean ustedes: mire, señora Talía, yo me solidarizo como mujer con lo que usted ha sufrido. Me apena mucho como mujer, tengo que ser solidaria con su dolor. Pero fíjese que estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque ¿cuántas mujeres como usted se tardan en denunciar a un violador 5 meses? ¿Por qué no fue corriendo a denunciar? Ay, me puse como araña fumigada. Trataba de guardar el control, pero no pude. Ahí estaba lleno de periodistas. Y entonces le dije, se me empezaba a quebrar la voz, era cuando yo todavía lloraba, ya no lloro. O bueno, ya casi no lloro. Y le dije, ¿cómo me dijo, diputada? ¿Está usted preocupada por las mujeres como yo, que se tardan en denunciar 5 meses? Le dije, preocúpese, y preocúpese mucho, porque hay miles de mujeres que son violadas todos los días y van a vivir con su violador toda su vida y nunca van a denunciar. A mí apláudame, a mí felicíteme, porque me tardé 5 meses en denunciar y un mes más en meter a la cárcel a un violador muy famoso, muy poderoso y muy influyente. Apláudame. Le dije que por qué no denuncié de inmediato. Le digo, pues ¿qué le pasa? ¿Cómo se imagina usted una violación? 3 tipos te violan, tienen pistolas, se están burlando de ti, te dejan sangrando por todos lados, y se levanta uno, agarra sus calzones y dice: a ver, pendejos, ahorita voy a denunciarlos con el Ministerio Público. ¿Así es una violación? No puede uno hablar, se quiere uno morir, está en un estado catatónico, no sabe cómo proceder. Luego denunció a su marido. Los maridos no violan. Los maridos no violan. No. ¿Que el 80% de los feminicidios no los hacen los maridos o los novios? ¿O los amantes? ¿Qué estoy diciendo, locura? ¿Que de verdad estoy diciendo cosas raras? El 80% de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres de todas las edades, contra las niñas o contra las viejitas, es en las casas, es adentro de los hogares, es con los padrastros, es con quien debería cuidarlas. No estoy diciendo mafufadas, estoy diciendo lo real. Y hoy estoy muy contenta porque ya llegó mi caso por 4ª vez a la Suprema Corte de Justicia, y ahora sí va a ser la verdad en la Corte. No creo que espero mucho, pero por ahí hay 2 o 3 ministros conscientes que entendieron el problema de probar una violación en México y que quieren fijar precedentes sobre el estándar de la prueba. ¿Qué pruebas se le pueden pedir a una mujer violada que sí pueda dar? Un día me dijo uno de los ministros, no voy a decir su nombre, pero me dijo: tú tienes razón. La única manera de probar una violación es la flagrancia. Es que te violan en la parada del camión y entonces pasa una gente y te ayuda y te llevan cargando con las muestras de semen ahí y agarran y entregan al violador y hacen las pruebas, violar. Pero la violación es un delito de comisión oculta. Pero es de comisión oculta. Casi a nadie la violan en la parada del camión, comparado a las estadísticas. Sí te violan en un taxi, sí te violan en la parada del camión. Pero además otra cosa, no es lo mismo, no crean que lo estoy inventando. Ahora trato con muchas mujeres y en esos dramas, y además hay estadísticas. No es lo mismo que te violen en la parada del camión, por decir algo, que es gravísimo, que es horrible, pero no era personal. Si no eras tú, era la siguiente: a que te viole tu papá, o tu marido, o tu hermano, o tu tío, pero era el que te tenía que proteger. Y denunciar a un sacerdote, denunciar a ese es
Ay, pobrecita, la violaron en la parada del camión, sí, pobrecita. Pero entonces a la que denuncia al marido está loca. Esta mujer está loca. Entonces, ha sido un proceso muy duro, muy complejo. He tomado terapia, creo mucho en Dios, me he acercado más a Él. Y ahora, bueno, digo, todo pasa por algo, será para bien. Yo creo que si no hubiera sufrido esa cosa tan horrenda, pues yo no estaría aquí frente a ustedes y no pudiera estar representando al doctor Mireles. Porque quizá lo único que nos puede distinguir a Salvador Molina, a mí y a otras muchas gentes, Salvador Molina es el otro abogado que llevamos juntos el caso, a Néstor Luna, el joven abogado de Tamaulipas, tan lindo que nos estuvo ayudando. ¿Y qué nos distingue a otros abogados? Que no tenemos miedo. Entonces, ese proceso de perder el miedo, hoy en mi vida lo agradezco infinitamente porque vivo muy bien. Bendito sea Dios. Como decía Eduardo Galeano, la gente está asustada o encerrada, o ambas cosas. Eso es lo que ha generado esta estela de dolor y sufrimiento provocado por los cárteles de la droga, por este tipo de guerra delirante, sin logística, sin protocolos, sin limpiar las policías. Una guerra que sigue generando víctimas mal llamadas daños colaterales, ¿no? En el caso de Thalía, pues creo que es evidente que es un testimonio importantísimo para ustedes, para nosotros, para todos, porque es la reivindicación del acceso a la justicia para las mujeres, uno de los grupos vulnerables de este país, junto con los niños, junto con los ancianos. Es muy difícil para las mujeres acceder a la justicia en cualquiera de sus manifestaciones, y más siendo por violencia. Este es un tipo de violencia atroz, que es la violación. Bueno, tenemos que ir cambiando en el imaginario colectivo, es decir, necesitamos cómplices, lo decía esta mediodía con la presentación del libro de las muertas del Estado de México. Necesitamos que ustedes, varones, caballeros, padres, hermanos, novios, esposos, sean nuestros cómplices y nos ayuden a cambiar esa conciencia colectiva, esa mentalidad, para ir haciendo un México más incluyente, más respetuoso y más equitativo con la mujer. Las historias son fuertes, pero tengo que admitir que la más fuerte de las 8 historias es la de Thalía, porque es desgarradora, es aterradora. Llega un momento que la estás leyendo y te está entrando la angustia. Hay gente que me ha dicho que no lo ha podido terminar el capítulo, que tiene que dejarlo reposar y luego volver a él y finalmente concluirlo, porque de verdad se transmite esta situación. Y lo vemos también con otro tipo de historias, con mujeres tan valientes como tú, como María Gómez, por ejemplo. María Gómez, la esposa de Sergio García Ramírez, durante 22 años, una mujer extraordinaria, culta, bailarina, amante de todas las artes, de todas las manifestaciones de las artes, y que se casa con un hombre muy rígido, muy estructurado mentalmente, y con un hombre violento, que puertas afuera parecía, pues nada, un ser maravilloso, encantador, diplomático, a todo el mundo saludaba muy bien, pero cuando entraba a casa se transformaba en un monstruo. Y esa metamorfosis nos la cuenta María Gómez con una sensibilidad increíble. Y ella dice, dentro del espectro de la clase política mexicana hay un gran problema. Y no por la opción sexual, porque todos tienen derecho a tener una opción sexual, sino por la simulación que se da dentro de la clase política. Y ella lo decía porque conoció muy bien esa clase política de cerca, estuvo en el círculo de la presidencia.